Listo. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. El conversatorio de hoy, eh, vamos a hablar de mi sexualidad y el otro. La idea es que podamos conversar, ¿cierto? Que sea muy conversadito, que podamos participar, que hagan sus preguntas, que si se genera algo en ustedes, pues nos lo compartan. Eh, Mi nombre es Paula Hernández, soy psicóloga y terapia gestáltica en formación. Y hoy estoy acompañada de Jorge Camacaro, mi compañero también de la formación, que va a iniciar con la introducción a este conversatorio. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Pauli. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Eh, Sí, dime, Pauli. Jorge, espérame que Anita para que empiece a grabar, no sé si ya empezó, Listo. pero para acordarle. Sí, Sí, Paulilla, dale. Listo, yo, Gracias. sí. listo. Entonces, sí, mi nombre es Jorge Camacaro, psicólogo, terapeuta gestáltico y magíster en orientación sexual. ¿Cierto? Mm, La idea es no solo que discutamos a nivel teórico, sino también de experiencia, ¿no? Y más que una discusión, como el nombre lo indica, es una conversación, ¿no? Un intercambio de ideas y que el tema de la sexualidad se presta para mucha interpretación, ¿no? Y mucho tabú, relacionado muchas con la creencia, entonces como un espacio mm, de mucha intimidad y mucho respeto por la opinión del otro frente a ese tema. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo largo del conversatorio tocaremos cuatro elementos importantes de la sexualidad, como se ven en la presentación, mm, y también términos importantes de cómo la psicoterapia gestáltica aborda la sexualidad. ¿Sí? Podríamos tener como una definición global de la Organización Mundial de la Salud de lo que es sexualidad sexual, ¿no? La sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término también hace referencia al apetito sexual y al conjunto de fenómenos emocionales, conductuales vinculados al sexo. La psicoterapia gestáltica, por ser humanista, existencial, percibe al ser humano como un todo, ¿no? Y ese todo en interacción con el entorno. Y en ese entorno se generan un montón de cosas, ¿no? Necesidades, situaciones inconclusas, demandas, ¿no? Y la idea es que lo percibamos acá. Eh, Como recomendaciones, sería bueno que tuviesen a la mano o la tablet o un lápiz y un papel donde puedan ir recopilando en la medida que vamos pasando por los cuatro elementos, no solo sus curiosidades o algún comentario que quieran hacer con respecto a eso, sino también de qué se dan cuenta, ¿no? Una pequeña actividad como para que ver de qué me doy cuenta cómo soy yo en el género, cómo es mi sexo, cómo es mi erotismo, cómo me vinculo, si descubro o no descubro algo, ¿sí? Haciendo como una especie de identidad sexual de estos elementos. ¿Sí? También hay la oportunidad de ir haciendo preguntas en cada uno de ellos, que conversemos, escuchar experiencias. Mm, Para algunos es importante las referencias, de dónde sale esa información de este tipo de conversatorios. Nosotros nos apoyamos en algunas teorías como la de los holones de la sexualidad, un mexicano que se llama Eusebio Rubio. Él plantea un modelo sistémico humanista, llama él. Lo sistémico es lo que más me llama la atención de su postura y es que podemos hacer un estudio vertical de la sexualidad. Eso implica que lo podemos hacer desde lo biológico, lo psicológico, social, antropológico. En este caso haremos hincapié en lo biológico y lo psicológico desde el punto de vista gestal. Otro sexólogo como Albert Ellis que habla de que el amor, separa el amor de la sexualidad como elementos distintos. Y John Money que habla ya de cuatro elementos, habla del sexo, el género, eh,
la vinculación erótica y el vínculo afectivo entre pares. Digamos que son como referencia allí. De la terapia gestáltica, bueno, la terapia gestal, un libro de Per Hefferlein y Goodman, y el de entrenamiento gestal para entrenamiento en gestal, manual para terapeutas y coordinadores sociales de Eduardo Carabello. Entonces, bueno, comencemos con el primer tema y en la medida que vayan apareciendo alguna interrogante o experiencia que quieran compartir en el chat o abren su camarita y la comparten también, ¿no? Hay una forma muy fácil de hacerlo, a un amigo le sucedió, ¿no? Estamos responsables a otro, pero la experiencia nos es útil igual. ¿Cierto, Pauli? Jordi, yo sí quería saber si de pronto alguien de las personas que nos están acompañando tienen alguna pregunta hasta ahora, pues con todo lo que mencionaste. Si de pronto hay alguna pregunta. Hasta los momentos el chat va vacío. Bueno. Bueno, parece que no, entonces sigamos. ¿Te parece? Sí, continuemos. Ok. El primero de estos elementos es la reproductividad, Paul. Nuestra sexualidad es el resultado de la naturaleza reproductiva. Eso implica que evolucionamos en diferenciación sexual. Hay un dimorfismo sexual. Nacemos hembras o varones, ¿no? Hombre o mujer. Y esa diferencia permite que el ser humano trascienda ciertos conocimientos a nivel de la genética. Digamos que fue una forma de adaptación, de enriquecer ese organismo en un proceso adaptativo. Y esa capacidad va mucho más allá de solamente la capacidad de embarazar o ser embarazada. Hay ciertas conductas que nos diferencian del resto de los seres vivos. No solamente lo hacemos por la necesidad de preservar la especie, ¿no? Sino que hay una conciencia de eso. Digamos que biológicamente podríamos ser como cualquier otro ser vivo con dimorfismo sexual. Un hombre y una mujer deben preservar la especie y por eso se esa reproducción de forma sexual. Y aparece como una especie de necesidad o impulso o a satisfacer. O sea, la terapia gestáltica, específicamente Joseph Zinker, nos da una herramienta valiosa de comprender cómo podemos pasar del reposo a la satisfacción de esa necesidad, que en esencia, en inicio, su origen es biológico. Entonces, bueno, comencemos de esta forma. Digamos que explico el paso a paso, que son las letras negras, que son las fases del ciclo de la experiencia. Y luego hablamos un poco de las interrupciones, que es lo que permite que no fluya de manera natural. Estos ciclos de la experiencia aparecen constantemente a lo largo del día. Aparecen mucho a lo largo del día, y ya entendremos por qué. Inicialmente estamos en un estado de reposo. Aparece la sensación, digamos que la sensación es la que rompe el estado anterior. Ya se modifica el reposo. A nivel fisiológico, a través de los sentidos, posiblemente hay algún estímulo que genera esto, ¿cierto? Posteriormente viene el darse cuenta. Ahí ya implica el hacer consciente qué es esa sensación que tengo, qué me sacó de mi reposo. Y se va cargando de energía ese organismo, nuestro cuerpo. Cuando esa movilización de energía llega al máximo, básicamente esa energía va destinada con frecuencia al entorno.
y que requiere de un movimiento, que es la acción. Y esa acción es hacia el contacto. ¿El contacto con qué? Con lo que satisface esa necesidad, que en algún momento nos dimos cuenta que era una necesidad, esa sensación, ese darse cuenta. Cuando satisfacemos ese contacto, somos conscientes de la saciedad y quedamos nuevamente en reposo. ¿Sí? Esto pasa cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando queremos ver a alguien. Este ciclo se dura constantemente. ¿Qué sucede? Que puede existir interrupciones en este ciclo. Digamos que vamos a hacer el ejemplo con la sexualidad, con ese deseo que aparece. Yo estoy en reposo, aparece un movimiento, como le dice la canción, un movimiento visceral acelerado, que aún no reconozco que es cierto. El corazón me palpita un poco más rápido, hay como cierto movimiento acelerado. Jorge, te nos fuiste. Parece que se desconectó. Pero bueno, no sé si lo esperamos o... Llega al máximo, dígame, Pablo. Georgie, es que te fuiste. Te desconectaste, pues te fuiste solo... Ok, ¿en qué momento, Pauli, me fui? Algo pasó porque hasta el celular se reinició. Y te fuiste y creo que estabas iniciando con el ejemplo. Okay. Pero ya estoy bien, ya me escucho bien y me veo bien. Sí, yo te escucho bien. Ok, Pauli. Déjame ver. Ok, el ejemplo es el siguiente. En el caso de una persona heterosexual, ¿cierto? Pongamos como yo como ejemplo. Estoy en reposo. Aparece en mi cuerpo una sensación, movimiento visceral acelerado hacia el comentario de la canción que lo expresa de esa forma. Y aún no sé qué es, no soy consciente de eso. Si paso a la segunda fase me doy cuenta. ¿Sí? Soy consciente de lo que está sucediendo. Percibí a una persona atractiva, en este caso mi objeto de deseo, una mujer, ¿cierto? La energía comienza a aumentar, la necesidad de movimiento, necesito hacer algo, ¿no? Si esa energía llega al máximo, yo hago un movimiento, bien sea pedir el número de teléfono, acercarme, saludarla, hacer un primer contacto con ella. ¿Sí? Digamos que es el movimiento para llegar al contacto. ¿Sí? Cuando hago contacto, dependiendo mi necesidad, cuál es mi necesidad, ya yo soy consciente de que solamente quiero conocerla o que si quiero establecer un vínculo a nivel erótico y sexualizar y todo eso. Si eso sucede y llego a ese contacto y es satisfactorio y soy consciente de mi saciedad, es importante, luego vuelvo a quedar en la retirada o en reposo, ¿sí? Para una nueva experiencia. ¿Qué sucede, Pablo? Que en el caso que no sea consciente yo de la saciedad de mi necesidad, podría aparecer un mecanismo de interrupción o un bloqueo en este ciclo sano. Y es que quiero seguir en contacto con esa persona. Quiero más, quiero más, quiero más. Y no soy consciente de la saciedad. No satisfago no me despego del contacto. Es muy parecido a lo que sucede con la adicción. Nunca hay satisfacción. Hay como un constante ahí en esa confluencia. En el caso del introyecto es muy común. Y fíjate, hay un ejemplo que se repite bastante. Y es el hecho de que la mujer debe llegar virgen al matrimonio.
independientemente que tenga el deseo, ¿no? Digamos que ya tuvo la sensación, se dio cuenta que quiere esa intimidad con su pareja y no lo hace porque debe, como requerimiento, como deber, llegar virgen al matrimonio. Y se carga hay un movimiento de energía y no llega al máximo, ¿no? Y donde llegara al máximo, hiciera contacto, imagínate todo lo que pudiera pasar como otro mecanismo de interrupción, ¿no? Pues soy mala, lo hice mal, ¿no? Y este introyecto o mecanismo de interrupción de estos debería, Pauli, eh, si no hay preguntas o si no tienes algún otro comentario con respecto al ciclo de la experiencia, da pie a que entremos en el tema del género. Pero igual busquemos más información con respecto a esto, ¿no? No, Georgie, yo quería decir que en el ejemplo que diste de una mujer que por sus introyectos religiosos o creencias personales, porque también puede pasar, desea llegar virgen al matrimonio o, digamos, no tener un contacto sexual con su pareja sin casarse, si ella se contacta con, digamos, con esa energía sexual y logra energetizarse tanto que llega hasta el satisfactor del ciclo, ella iniciaría un nuevo ciclo contactándose con otra posibilidad que sería la culpa, pues sería como un inicio de otro ciclo de la experiencia, de una emoción que le surgió por satisfacer este, esta necesidad anterior, que creo que da pie también a que expliquemos que el ciclo de la experiencia es continuo. Tú me lo explicabas ayer cuando me decías que el ciclo de la experiencia era como una espiral y que todo el tiempo estaba, digamos, siempre tenemos una necesidad, se energetiza, siempre estamos en un constante ciclo de la experiencia. Entonces eso era lo que quería como aportar. No sé si hay alguien que... Creo que ahí Sara levantó la mano. Ok, Hola, muy buenas tardes. Más que un aporte, lo que pasa es que aparece el chat como desactivado por el anfitrión. Entonces, de Oh, pronto por eso. Qué pena, ya lo voy a organizar. gracias, Listo, Anita. muchas gracias. muchas gracias, Sara. De pronto alguno había estado intentando escribir en el chat, quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, tiene algo que decir. Es importante que también sepamos que como es un conversatorio, no solamente Jorge y yo vamos a conversar, sino que la idea es que conversemos todos. Ya Hola, está activo el chat. Hola. yo tengo una pregunta eh, sobre el tema de la sexualidad. ¿Cómo se ubicaría, digamos, en el ciclo de la experiencia a estas personas que tienen dificultades con el tema, pues a las personas, como a los hombres que tienen eyaculación precoz, teniendo en cuenta que para ellos se satisface pues como pues se excitan de forma muy más rápida y se satisface muchísimo mayor, pues muchísimo más rápido Sí. la necesidad que tienen en el acto sexual? Sí, y fíjate algo, la necesidad del todo no es satisfecha en este caso, ¿cierto? Y es bueno que aclaremos términos porque así nos hacemos más preparados, más cultos en el tema. Y es que conocemos la eyaculación precoz como ese orgasmo rápido, ¿cierto? Y realmente se llama así, eyaculación rápida. Eyaculación precoz es cuando el semen ni siquiera llega a la uretra y la uretra pasa a la vejiga. ¿Sí? Ahí la sensación, más el hombre no eyacula allí. La esperma sale cuando orina. Digamos que la eyaculación rápida es un proceso de aprendizaje. Realmente la persona por algún motivo lo aprendió. No hay una edad en específico. Está fuertemente relacionado en cuanto a la sensación. Esa persona siente muchísimo. ¿Sí? Bien sea
por lo general a través de dos sentidos que son los que más utilizan en este momento, el tacto y la visión. Posiblemente está sobreestimulado. Eso que ve parece súper erótico, realmente acelera la corbata. Qué pena, es que no escucho bien, porque no sé si hay un micrófono abierto. Y hay alguna bullita por ahí. Ahora sí. Listo. Continuamos, ¿cierto? Georgie, sí, puedes continuar. Sí, sí, es que no me salía, no lo veía, Pablo. Ok, ahora sí. Ok, entonces yo pondría ahí precisamente en la sensación, y que en el caso del hombre, Georgie, te estás entrecortando. mucho, Ahora sí te escuchas mejor. ok, yo creo que lo ubicaríamos precisamente en la sensación y la sensación sí, tiene una reacción, la sensación nada. Georgie, te sigues entrecortando. Qué maluco. Que ya Pero funcionó también. sí, acá ahora sí te escuchas bien. Intenta ver si ya puedes hacerlo. Eso, que hablaba que lo pondría entre la sensación y el darse cuenta. Porque la sensación, ahí ya está la percepción. Jorge, Y aún no se ha dado. yo tengo una Sí, pregunta con respecto a este tema de eyaculación rápida que me ha generado mucha inquietud y es que la eyaculación rápida, bueno, sabemos pues que es algo que ocurre en el hombre, pero eso puede ser dependiendo de una u otra mujer o eso es en general para ese hombre, o sea, ocurre en todas las situaciones o puede ser que ocurra sola con una persona. No sé, me genera como la inquietud de esa situación. sí, Olga, y fíjate algo, más adelante vamos a ver lo que es el campo, el contacto, el campo, porque nosotros escogemos un objeto de deseo, y ese objeto de deseo varía, varía según la mujer, varía según lo que nosotros escogemos como erotizante. Perdón, ahí está un poco cortado, no sé si me ocurre solo a mí, pero Pauli, yo creo que me voy a tener que yo conectar no he logrado entender casi. Tranquilo, Georgie, es que te pasa solo a veces. Eh, no sé si de pronto tiene mala conexión o qué pasa. Si quieres, inténtalo en este momento probemos. y intentamos darle respuesta. Yo te escucho bien en ese momento. Bueno, Eso, y probemos sin la cámara, a ver si te probemos da sin mejor. cámara también. A ver, Ok. igual te ves tú ahí clarita, Pauli. Perfecto. ¿Qué tal va? ¿Cómo se escucha? Continúo. Sí, yo te escucho bien. No sé si la compañerita también logra comprenderte. Sí, se escucha bien. Ok, entonces fíjate, en el primer caso, fíjate que la situación es la misma, ¿no? Hay una eyaculación rápida. Yo lo pondría allí, el ciclo de experiencia en presentación y darme cuenta. Darse cuenta de que es lo que está sobreestimulando. Y varía, definitivamente sí varía, dependiendo de lo que yo escojo como erotizante. Ya cuando hablemos del erotismo, posiblemente se den cuenta de qué es lo que realmente a mí me erotiza. ¿Mm? Y es importante que él haga conciencia de eso también.
porque hay ejercicios para retardar esa eyaculación. Georgie, yo también algo acerca de la pregunta que nos hicieron y es que a veces también la eyaculación aparece por algunas dificultades médicas y que es importante que la persona que no logre, digamos, tener una sexualidad satisfactoria porque te está teniendo ese inconveniente también haga un descarte médico de lo que pueda estar pasando. Y Y revisar cuando es también si... rápida, dime. No, Georgie, no se te escucha, no te escuché. No, voy a intentar ahorita cuando pasemos al género a conectarme desde el celular mientras que tú continúas, Pauli. Y lo que quería Está decir que a bien. veces la eyaculación rápida no es más de aprendizaje, un proceso de reeducación que fisiológico. Está asociado a algunos Sí. trastornos como la depresión. De hecho, uno de los tratamientos médicos para la eyaculación rápida son algunos antidepresivos que se maneja con previa evaluación psiquiátrica. Jordi, también tener en cuenta que a veces aparece la eyaculación en la adolescencia, que también depende de la etapa en la que esté pasando el chico, que puede ser que por ser, digamos, un adolescente, estar pasando por una etapa donde el erotismo es más, pues digamos que los adolescentes se exponen más al erotismo y encuentran tanta sobreestimulación que eso puede suceder. Entonces también hay que revisar en qué etapa de vida está el chico y por qué no logra en su ciclo de la experiencia llegar a un contacto o a una retirada satisfactoria, ¿cierto? Porque creo que la pregunta también iba inclinada a si este chico que tiene eyaculación logra movilizar la energía, llegar a la acción y hacer la retirada o el contacto con la satisfacción o el satisfactorio y retirarse. Y creo Y que que, no, y que en esa ¿cierto? adolescencia hay No. un montón de condiciones muy, digamos, desfavorable en alguna forma, ¿no? Falta de información, a veces los sitios en los cuales se tienen la relación sexual en sí no es la más apropiada, por lo general tiene que ser rápido, porque si no nos ven o nos encuentran, ¿no? Por eso digo que eso, como tú dices, en la adolescencia hay un montón de aprendizaje. Exacto. De pronto, bueno, hay una persona en el chat que dice que por qué la persona no llegaría al contacto si la persona logra eyacular. Y eso fue un ejemplo, y fue un ejemplo que es una posibilidad, ¿sí? Porque cuando la persona llega al contacto y satisface la necesidad, si llegó. La cosa es que la eyaculación rápida es considerada rápida antes de un minuto. Entonces, ¿qué tan satisfecho queda esa persona? Digamos que no en todos los casos es igual, pero que una persona en 30 segundos llegue al orgasmo, deja como muy en el aire esa satisfacción, ¿no? Yo creo, Georgie, que también el ciclo de la experiencia se podría ver es desde el fin que tenga la persona en esa relación sexual. Si su relación sexual fue sentir, contactarse para eyacular, pues podríamos decir que sí realiza un círculo de la experiencia. Pero si el fin de la persona era tener una relación sexual donde disfrutara, donde su pareja también sintiera placer, y sabemos que para tener una relación pues satisfactoria, una relación sexual satisfactoria, tiene que ser que las dos personas logren satisfacer esa necesidad, ¿cierto? En la relación sexual. Entonces yo creo que también lo podemos ver desde ahí, es desde el fin que yo tengo cuando me contacto con mi erotismo y con mi sexualidad en un acto sexual. Si mi fin es llegar al orgasmo, pues no importa, yo creo que si me llego al orgasmo en 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos.
Entonces ahí sí lograría hacer todo mi ciclo y la experiencia, pero si mi fin es disfrutar mi relación, que mi pareja también la disfrute, que estemos ahí los dos compartiendo, no sé, experimentando nuestra sexualidad, pues creo que no sería llegar al contacto con un satisfactor real y el ciclo y la experiencia no quedaría concluido. No sé si me hago entender y si la compañerita puede entenderlo. Sí, Pauli, voy a cerrar aquí en la computadora. No sé si me salga del todo, ya estoy conectado con el teléfono, pero por si acaso. Ok. Listo, sigo aquí, Pauli, no me fui. Veamos si por aquí nos resulta mejor. Yo creo que te oigo mejor. Sí, y me veo súper claro. Tengo el video abierto y todo. Sí, estás bien. Entonces pasamos al otro, Sí, gracias, al otro Anita. tema que queríamos Sí, o que queremos enfatizar hoy frente al tema de la sexualidad, y es el tema del género. El género, Georgie y yo siempre lo he comprendido como una construcción social, como algo que desde esta construcción que hemos hecho como sociedad nos han dicho que es ser hombre y que es ser mujer. Y que desde que nacemos, independientemente del sexo que tengamos, de nuestro sexo biológico, o sea pene o vagina, eh, ya la sociedad nos dice que pertenecemos a un género específico. sí. Y resulta, bueno, esto como a nivel biológico, ¿cierto? Lo que nos dicen de que es un hombre y que es una mujer. Y a nivel psicológico, cuando aparece todo el tema de la diversidad de género, la diversidad sexual, ¿cierto? Que digamos que, bueno, yo lo llamo como diversidad humana, que es algo que se da, que lo vemos, que es evidente en nuestra sociedad y que lo podemos, digamos, relacionar con el contexto o con el concepto gestáltico de los opuestos o de las polaridades que es cuando aparece en nosotros, aunque haya una construcción social que nos diga que por yo haber nacido con vagina soy mujer, no tengo entonces posibilidades de identificarme con nada masculino, porque la sociedad no me lo permite o porque ya es un introyecto de que yo soy mujer desde que nací. Y mis gustos, mis habilidades, mis características, pues deben ser femeninas, como lo dice la sociedad, ¿cierto? Debo usar rosado, y que me puse rosado, debo usar rosado, debo tener el cabello largo, y que realmente todo eso hace parte de gustos que no son, digamos, específicos de un solo género, sino que también hace parte de que a ti también te puede gustar el rosado, si así seas hombre, a ti también te puede gustar llevar el cabello largo, ¿cierto? O al contrario a mí, jugar fútbol o tener el cabello corto, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de digamos, de las polaridades, entonces nos hablan de unos opuestos antagónicos, ¿cierto? Que es cuando yo como mujer y tengo tantos introyectos en mí que no me permite reconocer que también tengo un lado masculino, que también puedo tenerlo. Entonces rechazo todo esto de lo masculino en mí, y además de eso también puedo llevar este rechazo a, digamos, a mis relaciones, ¿cierto? También puedo tener un rechazo a las mujeres que juegan fútbol porque considero que eso es masculino, a las mujeres que se enamoran de otras mujeres. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, eso también puede pasar porque no reconozco que en mí puede haber eso masculino. Y que realmente es así, es cierto, creo que todos tenemos de los dos. Y solamente que predomina en nosotros porque pues así hemos construido nuestra identidad desde ahí. Y bueno, los opuestos proporcionales, Georgie,
Ujú. No sé si me ayudas un poquito ahí, que es cuando Claro, estas fíjate, dos partes ya entran a negociar, ¿cierto? Ya ya la yo puedo, reconoce. Sí. al menos puedo darme cuenta de que hay algo eh, masculino en mí y que pues estoy en esa tarea de aceptarlo o no, pero al menos ya lo veo, ya me doy cuenta que sí lo tengo. Y Georgie quería poner el ejemplo de las personas que su sexo biológico es masculino, ese es un ejemplo masculino, pero su género es femenino, se reconocen desde lo femenino, desde el género femenino y quieren ser mujeres, se quieren llamar como una mujer, como lo dice la sociedad, ¿cierto? Pero hay una presión ahí social, religiosa, de muchos introyectos, de muchos debeísmos que no le permiten llegar hasta el reconocimiento de su opuesto Sí, o que simplemente lo rechaza. y que en esencia posiblemente era un hombre, ¿sí? Como sexo hombre, y con un género muy hacia la polaridad femenina. Y simplemente es eso, ¿no? Me gustan hacer actividades femeninas, pero, y me siguen gustando las mujeres. Y la sociedad nos marca de tal forma que entramos en un conflicto con eso, ¿no? Porque no, Sí, es parte del mismo ciclo de la experiencia que hablamos ahorita, ¿no? sí, y que al no lograr reconocer esa polaridad como mía, pues sigo Mm. teniéndola como una polaridad antagónica y no logro negociar con eso. Entonces sigo peleando en el por qué me quiero vestir como una mujer, y por qué admiro a las mujeres y quiero ser como ellas, ¿cierto? Y O en ahí, el y ahí caso de un hombre. hay tanta diversidad, Pauli, que es que al contrario también, nazco hombre y rechazo por completo mi masculinidad. No la veo, la proyecto, no me gusta, es mala, ¿no? También es una También, posibilidad. Y ya en el sí, complementario ya la cosa cambia, ¿no, y Pauli? sí, y cuando yo logro complementar mis polaridades, logro convivir con las dos. Es como ya las integro, ya son mías y era lo que hablábamos una vez, creo, ¿cierto? Que a veces en espacios de la vida, pues me sirve ser masculina para defenderme, para ser fuerte y no es que quiera decir que lo fuerte Es propio de lo masculino. es propio de lo masculino, sino que puede pasar que lo masculino en mí sea eso, ¿cierto? También puede pasar, a veces uno hace ejercicios proyectivos y yo hago un títere que es masculino y es el fastidioso, es la parte fastidiosa mía, la parte que yo no quiero y rechazo, pero es masculino. Y lo femenino siempre lo voy a ver como algo bonito, como algo bueno, como algo sensible y puede que no. ¿Cierto? Y O sea, débil también. eh, ¿Sí? no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo. Nos hacen una pregunta en el chat, Georgie. Dice, Dígame. por esto puede ocurrir que las personas no congenian, por ejemplo. No sé si Carolina nos quiera mejor hablar y explicarnos cuál es bien su pregunta. Si se siente cómoda, sí. Sí, claro, sí, sí lo. Sí, sino que era para no interrumpir. Sí, tranquila, díganos. Tranquila, no te preocupes. Pues, por ejemplo, en ocasiones que la mujer queda como más enganchada o el hombre queda como más enganchado, es como porque no se dan cuenta de esto o por algo más. ¿A qué te Enganchado refieres? en una discusión, Carolina, O Carolina. enganchados a qué? Sí, Enganchados a que continúe pasando lo de la sexualidad. placentera, agradable. Sí. No, 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 Carolina, no, yo no logro entender bien tu pregunta. Qué pena. No sé si Georgie le logró entender algo a lo que se refiere. Si yo interpreté algo así como que sigan enganchados cuando es muy buena la experiencia sexual. Creo que lo entendí así.
Sí, Carolina, no sé si... pero se Sí, queda enganchada solo en una parte. Dígame. en una... Carolina, ¿me puedes Que se queda repetir? enganchada solamente una persona. Ok. Ah, bueno, cuando de pronto... mm, En la vinculación afectiva, en el último punto explicaremos bien eso. Creo que en el último, cuando es la vinculación afectiva y cómo satisfacemos esa necesidad a través del otro, ¿no? sí, no sé si la pregunta de Carolina va dirigida como a un patrón relacional, pues cuando siempre nos relacionamos al mismo tipo de persona, o sea, que nos enganchamos tanto a ese tipo de personalidad del otro, no sé si va dirigido a eso. Sí. Y Sí, es la misma que repite y repite y repite la misma, Ah, bueno, qué pena, independientemente. Carol, ya entendí. Sí. Sí, pero Sí, yo creo que creo eso lo que aclaramos más adelante, ¿cierto? sí, porque creo que tiene las polaridades, Carolina, tiene que ver con algo más de lo personal, ¿cierto? Es algo que yo no acepto en mí, ¿cierto? Son polaridades que aparecen en mí mismo, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto desde el principio, ¿cierto? Lo masculino o lo femenino, son polaridades que aparecen en mí y cuando están antagónicas es porque rechazo una de ellas, una de esas polaridades que de pronto a veces, digamos que a mí me gusta el fútbol, pero digo, no quiero fútbol porque eso es masculino, entonces eso es malo, no entiendo por qué me gusta, no entiendo por qué quiero ver partidos, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ese opuesto antagónico aparece y yo rechazo eso que es masculino. Cuando eso es cuando está en un opuesto proporcional, ya esa polaridad masculina, yo logro visualizarla y al menos logro conversar con ella y saber que puedo integrarla en mí, ¿cierto? Que es cuando ya la vuelvo complementaria y ya dejo de pelear con eso y acepto que me gusta y acepto que hace parte de mí. Y el fin es integrarla, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, Georgie, pasemos entonces Sí, y a lo fíjate que que es. la integración el fin de integrar, de esas polaridades masculinas y femeninas es la integración. Y la integración es un proceso en el cual se puede fluir entre lo masculino y lo femenino sin llegar a la homosexualidad. No tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Aunque se relaciona con eso, no. O sea, yo puedo hacer perfectamente conductas femeninas con mi esposa y que ella las disfruta y yo también. Y viceversa, ¿no? Georgie, Y y que también, y siempre nos podemos inclinar por una de esas polaridades. Fíjate, yo me inclino por la masculina, ¿no? Cargo camisa manga larga, ajustada, pantalón, barba, me inclino hacia la masculina. Y eso no implica que no tenga ese potencial de ir desarrollando más la integración de ese polo femenino en mi vida. sí, Georgie, y también puede pasar que hay hombres homosexuales que se reconocen como homosexuales y son totalmente masculinos. No cumplen con, digamos, con el estándar que la sociedad también le ha impuesto a los hombres homosexuales, que son florecitas o mirellas por todos lados, ¿cierto? Que se visten de mujer. Eso tiene, por eso existe la diversidad sexual también. Claro, y es única. Yo puedo ser hombre, homosexual porque me gustan los hombres. Y dentro de mi género sigo siendo masculino y sigo masculino. ¿Mm? Y no peleo con eso, no la rechazo, No como pelear era con eso. algo que ahorita hablábamos también, que a veces soy hombre y la sociedad espera que sea muy masculino, pero yo mismo rechazo esa masculinidad y peleo con ella y no soy capaz de integrarla ni de hacer parte, ni de hacerla parte de mí. También, Georgie, quiero agregar que eso también hace parte de las experiencias de vida que tenemos, ¿cierto? A veces yo no quiero reconocer esa polaridad en mí porque he tenido muchas experiencias difíciles Dolorosa. y dolorosas que no me permiten hacer esa integración. Ujú. Sí, y la sociedad, nuevamente en el género, juega un rol fundamental porque Total. se sataniza a la mujer que provoca al hombre y el violador sigue siendo enfermo porque no controla sus impulsos
pero en ocasiones también la mujer es vulnerada y se culpa por tentarlo, ¿no? Entonces ahí entraríamos en una discusión muy Sí, grande, filosófica, y hasta meteríamos religión y un montón de cosas, ¿cierto? daría para otro conversatorio, pero sí quiero agregar algo Digamos. ahí, y es cuando pues lo que iba diciendo, que cuando empezamos digamos, a rechazar esas polaridades que son inherentes a mí, no solamente porque la sociedad me las impuso, sino porque vienen ya conmigo y que estas experiencias de vida que no he sanado, que no he logrado tampoco identificar como experiencias de vida dolorosas, sino que hay algo ahí, es como lo que hablábamos en el ciclo de la experiencia, no he logrado todavía llegar al darme cuenta de qué está pasando y por qué rechazo esa polaridad. Cuando logro hacer todo el Sí, círculo de la experiencia, me contacto y logro comprender y entender qué pasó con ese rechazo que tengo ahí. sigue siendo una decisión cómo vivo mi género, una decisión individual, muy personal, ¿cierto? Sí. Sara nos dice algo en el Sí. chat y es tener en cuenta lo que sea la expresión de género, la orientación sexual y la identidad de género, cuáles son, estás preguntando cuáles son sus diferencias, Sara. No, o sea, tener en cuenta lo Ah, que las diferencia a cada una, porque hay muchas personas que no saben que, pues claro que tienen como alguna, de alguna manera están ligadas, pero de otras maneras también son súper diferentes. Entonces, que lo que es la Sí. expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual, en donde, por ejemplo, pueden haber parejas donde la nena es trans, pero es una trans lesbiana o cosas así. Entonces, también tener muy en cuenta al momento de visualizar todos como estas situaciones que ustedes plantean. Sí, sí, sí. sí, Sara tiene toda la razón. Por ejemplo, yo pienso que la expresión de género es súper importante porque es donde nos damos cuenta cuál es mi polaridad pues dominante, ¿cierto? No sé si Georgie tienes conocimiento sobre lo que es la expresión de género. Sí, y fíjate que me llama más la atención aún es la individualidad, independientemente con el sexo que nacemos, que digamos que origina o da los primeros pasos para esa elección de género, esa identidad que yo establezco, ¿cierto? ¿Y cómo lo Como expreso? dices, sí, y como dice Sara, ¿no? Llevémonos a un ejemplo del transexual. Resulta que yo nací varón y no me siento cómodo con ese cuerpo, ¿cierto? No me siento cómodo con mi cuerpo de macho, de hombre, y lo modifico, ¿no? Hormonalmente, con cirugía, y lo convierto lo más parecido al cuerpo de una mujer, ¿cierto? A nivel hormonal y fisiológico. Y hago Y ahí una desde expresión de allí, género. eso, y desde allí resulta que soy homosexual. Entonces soy hombre de nacimiento, transexual, homosexual, porque me gustan las mujeres desde mi percepción de género femenina, ¿sí? En tal caso que fuese igual, pero mi género es masculino, entonces yo elijo un hombre o una mujer, ¿no? Es tan diverso, Pauli, que puede haber como 100 combinaciones Sí, diferentes entre cómo nacemos y cómo se va dando todo eso. sí, Georgie, igual yo creo que ese tema es demasiado amplio. Es un tema que haría para mucho y también hay muchas personas, es verdad, que no saben qué es la identidad de género, qué es la identidad sexual. No se sabe a veces distinguir qué el sexo, qué es el sexo y qué es el género. Y creo que es importante saberlo, pero Ay, que Pauli, y tengo, es bueno, ahorita difícil porque hoy. tuve la dificultad con la computadora y yo tengo un cuadrito donde aparecen 34 formas diferentes de esa identidad de género en esas combinaciones. El varón, el varón y la hembra, el masculino, el femenino, el gusto o lo que no me gusta Ajá, sexualmente. la Y identidad. hace 34, sí, hace 34 combinaciones diferentes posibles y existen más, Sí, ¿no? y porque además hay también orientación sexual, identidad sexual, pues que eso es muy, muy amplio. Pero bueno, yo creo que Entonces, podemos pasar, Georgie.
Sí, ya con el tema del género ya hay bastante Y información. gracias a Sara por ese Y Sara ha hecho aporte. unos aportes súper buenos, igual que Olga. En cuanto al erotismo, Pauli, para ir acelerando por si acaso nos quede tiempo que sea para conversar más cosas, ¿cierto? Georgie, ¿quiere hablar a alguien? Jessica. Dígame, sí, Jessica nos habla. quiere decir algo. Jessica, te escuchamos. Hola, Hola. bueno, el erotismo yo lo considero como, bueno, realmente en la sociedad el erotismo es más conocido como algo vulgar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que eso no sea considerado, que este tema de erotismo no sea tan, como que me da pena hacer así con mi pareja ¿Tú cómo y crees que suene que vulgar? ¿Tú cómo crees que podría transformarse ese concepto? ¿O cómo tú lo transformas? Es que no sé por qué, o sea, realmente en la sociedad el erotismo es más como, bueno, esta le hace un baile erótico a su esposo y lo hacen en un motel, o sea, eso es lo que yo, no sé, yo sí quisiera cambiar ese concepto, pero eso es lo que inunda en la sociedad prácticamente. Y considero que el Sí. erotismo también debe ser un masaje, un chocolate, cositas así, en una relación. Sí. Sí, fíjate lo importante que es para ti un masaje, un chocolate, ¿no? Para otros no sería agradable el masaje, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a profundizar en ese tema. Gracias. Gracias, Jessica. Bueno, Georgie, Bueno, puedes continuar. sí, definitivamente, como dice Jessica, sí, socialmente el erotismo ha sido satanizado realmente, ¿no? Y que esa expresión de lo que a mí me gusta, de lo que me genera placer, está mal. ¿Mm? Principalmente, y sin ánimo de herir susceptibilidades ni ser grosero con el tema, la religión a lo largo de la historia también ha tenido una participación importante en controlar de una forma u otra ese erotismo, ¿no? Claro, Pero hubo como una entonces, censura, Georgie, de la religión hacia lo bello que puede ser el erotismo y lo complementario que puede ser para una relación. y ese control de la conducta erótica a ese nivel tiene sus pros y sus contras. Eh, digamos, pro, habría que ser un poco precavido o tomar las medidas necesarias para que no pase nada malo, o sea, no haya una infección de transmisión sexual, ¿sí? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo también tiene un contra, que es que cercena o sataniza cuando yo hago algo que me gusta y lo veo mal, ¿sí? Entonces no hay satisfacción nuevamente, ¿no? Se genera ese como un ciclo ahí bien complejo. Georgie, Entonces, sí, yo dime. quiero hacer como una anotación ahí también frente a lo que nos dice Jessica, y es que creo que el erotismo hace parte de una función que tiene el sexo en nosotros y es el placer. Y Sí. cuando hay una censura o cuando pensamos que esto es cochino o es sucio o es vulgar, es porque no logramos entender que el sexo no tiene solamente el fin de reproducirse. Es que ese no es el fin, o sea, Exacto. reproducirse no es solo el fin de tener o hacer un acto sexual, también Ujú. el acto sexual es placentero, es algo para disfrutar, para que pasemos bueno tú y yo, para experimentar, ¿cierto? Obviamente con los cuidados pertinentes, ¿cierto? Hay que tener también autocuidado, pero es entender, y yo creo que con el erotismo lo podemos lograr hacer, y es entender que
para nosotros, para el ser humano, el sexo, el acto sexual también significa placer. Sí. Y además vínculo afectivo, y es un montón de cosas, no solamente ese fin de reproducirnos. Georgie, antes de que hables, le damos la palabra a Juan Manuel, que quiere como hacer alguna Sí. anotación. Juan Manuel, entonces te escuchamos. Muy buenas tardes, espero que estén bien. Gracias. Gracias, Juan Manuel, igual. Según lo que hemos estado como discutiendo, entonces podríamos considerar el erotismo como esa percepción, hablo de significado que nosotros mismos podemos darle aparte de algo plenamente que conocemos desde algo biológico, ¿cierto? Sí. Sí, claro, y que además el erotismo tiene una connotación sexual, que ya la dijo, perdón, una connotación social, que ya la dijo Jessica, y es que es algo vulgar, que es algo cochino, y cómo transformamos esa connotación, es desde lo que nosotros podemos empezar a percibir como diferente en eso A de lo que es el imaginar, erotismo. sí, Ujú. a imaginar. Fíjate como estamos planteando todo, qué bonito, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es que sí, va más allá de una necesidad biológica o de una necesidad, ¿sí? Ya le vamos incorporando ciertas cosas. Y si bien es importante que valoremos cómo biológicamente necesitamos ciertas condiciones para que el autismo se dé, ¿cierto? En cuanto a respuesta fisiológica, ¿no? Yo anoté que 6 pasos básicos que percibimos el estímulo sexual a través de los sentidos, ¿cierto? El tacto, la visión, el oído, los olores. Imaginamos y pensamos, fantaseamos, el cerebro comienza a procesar esa información. Produce una excitación, en el caso de los hombres aparece la erección y en el caso de la mujer se lubrica la vagina, ¿no? Y hay cierto engrosamiento del clítoris. Se hace el ejercicio de la función sexual o la función sexual como tal, el orgasmo y la saciedad de esa necesidad. Digamos que biológicamente son los pasos que requiere el autismo para funcionar, ¿cierto? Si un organismo que no funcione de esa forma, el erotismo está bastante comprometido. Pudiera existir, no me lo imagino en este momento y sería muy complicado. ¿Mm? Pero entonces el erotismo, como hablamos hace rato, Pauli, va a depender mucho de lo que nosotros pensemos o imaginemos, de lo obvio o lo imaginario que se habla en la terapia gestáltica. Y es que lo obvio básicamente es lo que yo acabo de decir, esos 6 elementos, ¿no? Es más hace más referencia a lo biológico, lo obvio, lo que está allí, lo que se puede ver, palpar, observar. ¿Sí? Pero entonces el imaginario es toda esa cantidad de cosas que le sumamos nosotros. ¿Sí? Desde cómo debo comportarte como hombre y cómo soy como masculino, qué está bien y qué está mal. Uf, ahí se viene el imaginario completo. La terapia gestáltica nos da una herramienta valiosa que lo llaman el PISH, por sus siglas, ¿no? Que es P, percibo, que es lo obvio realmente, lo que veo, lo que toco, lo que A través de siento. los sentidos que logro percibir. Imagino, sí, que logro percibir. Imagino, que es lo que yo lo agrego, lo que no es obvio, es lo que yo pienso, ¿no? En base a eso siento, que es mi reacción emocional frente a lo que percibo, y con esto hago que una representación, una conducta que expreso, ¿no? Que hago, literalmente. ¿No? Sí. Ahora, Pauli y compañeros, aquí la cosa se pone un poco extraña, porque fíjate, ahí aparece en la presentación un circuito, se llama así, circuito sano y un circuito neurótico. Digamos que en el circuito neurótico nos vamos derecho. Percibo el estímulo sexual. Imagino en base a eso siento y en base a eso hago. Ahí puede haber un error. ¿En qué sentido? Que lo que percibo, cuando yo imagino,
le atribuyo un montón de condiciones que están contaminadas de mis experiencias previas, ¿no? Y resulta que no depende solo de mí si tengo el contacto con el otro, ¿no? Sí. Lo sano, el circuito sano sería: percibo todo el estímulo sexual, imagino un montón de cosas posiblemente que me las imagino satisfactorias, y no estoy completamente seguro de la realidad. Entonces se hace que precisamente un chequeo de realidad, y es como un retroceso, ¿no? En base a lo que estoy imaginando, le pregunto a mi pareja, si es compartiendo en pareja, mi sensación, ese siento cambia y lo que hago es diferente. Y voy mucho más seguro. Doy un ejemplo, Pauli, más claro. Un Georgie, ejemplo creo así, que, tal cual. Georgie, mira, acá Elizabeth nos hace una pregunta que creo que Responde. puedes responder con base a lo que estás diciendo. Ella nos Sí. pregunta que si una mujer lubrica, o sea, su cuerpo reacciona al acto sexual, pero no siente o no tiene un orgasmo, vendría siendo un asunto relacionado con lo imaginario. Uf, buena pregunta. Y está asociado a Mm, muchas cosas, ¿no? sí. La anorgasmia, como se nombra anorgasmia, es la ausencia del orgasmo. ¿Mm? Pudiera ser parecido. Una de las opciones es que sea como la eyaculación rápida, ¿no? Un proceso de aprendizaje. Y también pudiera existir una condición fisiológica. ¿Mm? Si el vaginismo, por ejemplo, hay dolor a la hora de la penetración y eso disminuye el placer. Es una opción. ¿Cómo aprendí yo o cómo creo yo que es un orgasmo? Posiblemente hasta los tengas y estoy una expectativa, me hago un imaginario de lo que es un orgasmo. Y Pauli, así como somos tan diversos en el género, somos tan diversos en la elección de cómo llegamos a ese orgasmo, ¿no? Y en el caso de la mujer es mucho más amplio ese espectro. Mm, algunas personas hablan del punto G, que está justo detrás del clítoris y por la parte de adentro de la vagina. Algunas mujeres se estimulan o llegan al punto del orgasmo en ese punto. Hay otras que con la penetración no es tan placentero, sino Ujú. solamente con el roce de la piel con el clítoris de forma externa es suficiente. Vuelvo y creo que el tema de la anorgasmia, sacando alguna condición biológica o fisiológica, es un tema de aprendizaje, de conciencia, de realmente qué es lo que a mí me genera placer y qué no. Hay El repelentes sexuales, autoconocimiento. sí, hay cosas que simplemente al verla ya disminuyen por completo la satisfacción. Y el Se erotismo llaman lo así, disminuye. sí, repelentes sexuales y tal cual es un repelente. Mata el momento, la excitación la corta y no se cumple el ciclo hasta el orgasmo, no se cumple. Georgie, yo quiero también decir algo sobre esa pregunta y es que eh, las mujeres, bueno, a veces algunas, yo también he conocido casos de Sí. chicas que digamos que cuando se vinculan en un acto sexual y no logran llegar al orgasmo, es porque digamos que todo el transcurso de la relación sexual solo pensaron en llegar al orgasmo, Sí. energetizaron tanto ese pensamiento de llegar al orgasmo que nunca se dio, pues es como que si le doy poder a ese pensamiento de no voy a llegar, no voy a tener un orgasmo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llego? Pues como que se energetiza tanto y le doy tanto poder a eso que realmente no pasa nada después. Y es el imaginario que tienen en ese momento, ¿no? Que el fin y el objetivo es el orgasmo. Como dicen por ahí, como en forma de cliché, van es por el objetivo y no disfrutan del camino, ¿no? Algo, Y también ahí ya nos pregunta que si habría que analizar cada caso y yo diría que sí, sí. porque pueden haber, Sí, como se tú puede decías, estandarizar ciertas cosas yo y a la diría final que el objeto, sí, que así como tú mencionaste que hay condiciones fisiológicas que no permiten que una mujer llegue al orgasmo, también creo que es un tema de autoconocimiento, de conocer mi cuerpo, de que mi pareja me conozca, para que digamos que si el fin es el orgasmo, pues
por medio de ese conocimiento se pueda llegar, ¿cierto? Y también del fin de mi relación sexual. Si yo estoy teniendo relación sexual como con ese fin y solamente estoy pensando en ese fin de llegar al orgasmo, seguramente el camino o el proceso no lo voy a disfrutar. Y Sí, ahí habría que pensar por qué no estoy disfrutando del proceso, por qué me estoy quedando con la sensación de que eso puede pasar, es que todas mis amigas hablan de que han tenido orgasmos así, 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 y yo no. claro. ¿Qué pasa entonces en mí? Y fíjate lo que yo me imaginaba del orgasmo, Pauli, a nivel personal. Eh, yo creía que la mujer cuando estaba en la adolescencia, que las mujeres realmente veían de colores y veían fuegos artificiales y temblaban y era una cosa como que casi que perdían la conciencia, ¿no? Y sí es verdad, hay orgasmos muy intensos, pero que ven colores, fuegos artificiales y todo eso, no. Pero yo a la edad de 12, 13 años, esa era mi realidad, yo lo imaginaba así. Y fíjate, ahorita se me viene una anécdota eh, en mi vida, en el transcurso de la vida, que existe una mujer que piensa que, que su abuelita y su mamá le instalaron como introyecto, ¿no? Como debería, que la mujer es para procrear, para tener un hogar, darle hijo a ese hombre, no para el goce ni el disfrute de ella, sino para la Sí, satisfacción del hombre. Se lo creyó hasta tal punto que nunca sintió un orgasmo, ¿no? Su función era criar esos hijos y estar ahí para cuando el hombre quisiera y listo, ¿no? Entonces nos creemos Georgie, eso, lo imaginamos, lo introyectamos. Georgie, y es cuando no aparece el erotismo. No hay ¿Cómo así, nada pues? que erotice esa relación sexual y eso pasa en muchas culturas indígenas, donde por ejemplo yo también trabajé en algún momento con población campesina y los hombres decían que en cualquier momento tenían ganas y la mujer solo se alzaba la falda y él solo la penetraba y ya, una mujer, digamos así, ¿cómo va a llegar a estar tan erotizada que llegue a tener un orgasmo? Para mí creo que es imposible, ¿cierto? Y como, Entonces, como decía la compañera, sí, lo más prudente es que se haga caso a caso, de forma individual, porque ah, se me ocurre ahorita, en este momento que me estás comentando esto, y que durante el orgasmo la sensación es tan intensa, porque sí es intensa, que hasta podría generar miedo en alguien, ¿cierto? De hecho, es la forma natural, Pauli, de alcanzar los mayores niveles de dopamina en el cuerpo al 100% es el orgasmo, ¿no? Del resto hay cosas satisfactorias como hasta comer chocolate que aumentan los niveles de dopamina. Pero el orgasmo lo lleva al 100. Otra cosa que lo pudiera llevar al 100 y un orgasmo no necesariamente sexual, sino estado de euforia, la cocaína lo lleva entre 150 y 200. La heroína la lleva hasta el 300% aproximadamente. Y eso obviamente genera un daño porque el cuerpo no está diseñado para esos niveles de descarga. Y no es placentero como el orgasmo, ¿no? Pero sí es para eso. Entonces posiblemente, si creemos que el orgasmo es medio satanizado o tenemos una idea errada de que es bueno o es malo, sí, no lo siento, prefiero no sentirlo porque posiblemente después sienta culpa o haya algo desagradable, miedo. sí, creo que en una relación sexual placentera, Georgie, tiene mucho que ver mis introyectos, mis debeísmos, todo eso con lo que cargo de los otros, me dijeron que esto era así, así, lo cargo tanto y me lo creo, lo introyecto, que eso empieza a interrumpir los ciclos de la Sí. experiencia. Yo considero que en este punto de lo obvio y lo imaginario y del pitch, lo realmente importante es hacer ese chequeo de realidad. No quedarme con lo que yo imagino como bueno o placentero y en relación con mi pareja, la única forma de chequear eso es preguntando, ¿te gusta o no te gusta esto? Y que podamos tener una sensación juntos y que hagamos algo placentero, ¿cierto? Pero es regresar a eso, no solamente en lo que escuché y lo que yo imagino con eso, sino chequearlo con el otro, ¿cierto? Creo que por ahí. Y el tema del erotismo también es, para seguir unas 5 horas más con todo ese tema.
Sí, mira, ¿Hay alguna Georgie, preguntita antes de que continúe? ahí hay un comentario que me parece muy bonito y lo hace Leider y dice que el orgasmo es lo que se podría nombrar como aquello que nos coloca en el aquí y el ahora. De hecho, lo escucho y se me paran hasta los pelitos, porque sí, es una percepción muy bonita, muy bonita. Y puede ser, es una sensación tan inmediata que nos hace estar ahí tan presentes. Sí, ¿no? Y que para llegar a ese punto hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar, por decirlo aquí ahora, en ese momento, porque si no está allí, sería complicado, ¿no? También, como términos estálticos. Yo no estamos por ahí. quiero preguntar si de pronto quedó claro el tema del erotismo. ¿O hay alguna pregunta? De pronto Elizabeth sí logró responder su pregunta. Fíjate que sí, Jessica, con el tema de Jessica realmente creo que no lo respondimos. Que De ella preguntaba Elizabeth. cómo lo hacía, ¿no? De Jessica. Ah, sí. Jessica hablaba cómo hacemos para que no se vea así. Yo creo que Y eso ya es fíjate un que tema individual de cada persona, es lo que de para ella, transformarlo. para ella y quizás para la mayoría sí se ve como algo morboso, algo de mucho tabú, algo que ha sido censurado. Y ya es un Sí. tema de corregir ese imaginario con mi pareja. ¿Te parece morboso que yo te baile? No. ¿Te excita? Sí. Bienvenido. Sí, o te parece morboso que yo, o feo que yo me vista de alguna forma. Es también hacer como esos acuerdos con la pareja, preguntarle si de pronto, pues yo quiero hacerte este baile, ¿cierto? Pues no sé, algo así. Y también, y creo que es algo personal, es disfrutarse del erotismo. Creo que es súper importante, ¿cierto? Y Fíjate lo que que uno de los elementos importantes de conocernos en estos 4 elementos es que vamos creando como un patrón o una identidad de mi sexualidad en todo esto. Y que va a ser mucho más fácil cuando yo comparto esta información con mi pareja y los dos veamos la diferencia. Ah, mira, en tema de reproducción tú quieres hijo y yo no. Primer problema. En el género tú eres machista y yo feminista. ¡Bum! Explotó. En el erotismo tú seduces a través de baile y a mí no me yo, gusta de mucho. Yo prefiero escuchar cosas. o a mí me gusta hacerlo con la luz apagada para que no me Y a mí con veas, la luz porque me da... encendida. Sí, y esos son acuerdos que deben llevarse en la Y que se pareja. pueden mejorar. Todas tienen solución. Realmente corrigiendo ese Exacto, imaginario que es bueno para el otro y que es malo para mí y hacer uno solo, ¿no? En la exacto. pareja hay una unidad. Son 2 entes diferentes y hay una unidad. Y se trabaja en base a esa unidad. Exacto. Bueno, Georgie, ¿te parece si pasamos al vínculo afectivo? Sí, que es todo un tema. Me encanta ese tema. Sí, y bueno, yo quiero preguntar hasta aquí a las personas si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que mencionar o Hola, ¿me escuchan? si... Kate, sí. ¿Cómo están, Paula y Jorge? Les pregunto, ¿el erotismo entonces está directamente relacionado con la excitación? O sea, vendría siendo lo mismo. Okay. ¿Tú qué crees primero? Sí, sería interesante porque es Pues buena la que sí, pregunta. es directamente proporcional, pero pues quisiera que ustedes me lo pudieran ¿A que sí? responder mejor. Sí, fíjate, al nivel teórico son diferentes, ¿cierto? Y también va a depender de lo que nosotros consideremos como excitación y como erotismo. Eh, lo que nosotros consideramos erótico nos excita. ¿Y qué es que nos excita? Que hay un movimiento visceral en el cuerpo, ¿no? Y que se disparan ciertas endorfinas en el cual el hombre tiene erección, la mujer lubricación. Y hay ese deseo de penetrar y ser penetrado. Es un deseo, aparece así. Y el erotismo es lo previo a eso. Lo que imaginamos, fantaseamos, cuando nos toca, qué pensamos, qué sentimos. Ese erotismo va allí, previo a eso. Georgie, que Digamos que es tiene también, proporcional, como decir. y que el erotismo también tiene que ver con eso que nos gusta y El que objeto nos, de deseo. ajá, por ejemplo, pues a mí me gustan los hombres con barba
Entonces siempre que pueda que vea a un hombre con barba, lo voy a erotizar, voy a decir, uy, está muy guapo, qué sensual, pero no necesariamente tengo que llegar pues a pensar, me lo quiero comer o pues algo así. El erotismo es simplemente aquello que me gusta y que me prende un deseo. Eso, sí. Y que va muy de la mano con la excitación. Claro, porque tú ahí, si nos ubicamos en el ciclo, tú percibes a ese hombre con barba. Te das cuenta que si hay una emoción, ¿no? Que el corazón se acelera y que imaginas cositas, ¿no? Sí, claro, que Y me también eres hable. prudente, ¿no? Hay una ejercitación y que tú quizás frenas, porque dices, bueno, estamos en la Plaza Bolívar, ¿no? En el Parque Bolívar, ¿no? Estamos No me en puedo público. excitar mucho ni hacer contacto aquí mismo, ¿no? Como si fuésemos perros, porque la cultura no lo permite. Y que ya hay una autorregulación organísmica también ahí. Postergamos ese placer. Exacto. No sé si le queda claro a ella. Sí, clarísimo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, Georgie, entonces pasemos al vínculo afectivo, que es un tema, creo que es muy bonito, y para cerrar, que también hace parte de la sexualidad. Yo quería decir algo, Georgie, y es que aunque estemos entrando en el conversatorio en el acto sexual, la sexualidad es mucho más que eso, ¿cierto? La sexualidad es muy amplia y es precisamente lo que nos permite vincularnos con el otro a través del afecto, y que el acto sexual pues es solamente, digamos, una parte de Sí, la sexualidad. fíjate que ponemos claro algunos términos, que sexo es como nacemos, ¿eh? El género es esta decisión que tomamos de cómo actuamos, por decirlo de alguna forma. Y eso de que tú hablas es precisamente la función sexual, el coito, la penetración en sí. Eso el nombre ideal sería ese, ¿no? Ejercicio de la función sexual. La sexualidad implica todo eso que tú dices y que es maravilloso. Un mensaje de texto que le envíes tú a tu pareja puede ser sexual. Y un abrazo, un contacto, algo, todo tiene que ver con la sexualidad, ¿sabes? La sexualidad ya es un contacto, y no un contacto necesariamente erótico o un contacto necesariamente del orden del acto Penetración de sexual. contacto físico. Eso. Y el vínculo afectivo hace parte de esa función de la sexualidad, de cómo nos contactamos con el otro a partir de las emociones, de cómo lo percibimos, de cómo percibimos al otro, de cómo nos acercamos al otro. Y tú hablabas algo muy bonito, Georgie, Sí. y era de la función del vínculo afectivo cuando éramos bebés, ¿cierto? Como el vínculo afectivo, digamos, se da cuando necesitamos que alguien nos cuide. Y eso pasa cuando somos bebés, ¿cierto? Cuando tenemos una madre o un cuidador que está ahí para protegernos, para alimentarnos, para cumplir, digamos, nuestras primeras necesidades básicas que como bebé digamos, no podemos satisfacer, ¿cierto? Sí. Y que los vínculos afectivos empiezan a forjar desde ahí. No sé si tienes algo. Sí, Pauli. De hecho, a mí me parece una de las partes más bonitas del vínculo afectivo, porque ahí diferenciamos lo que es este vínculo afectivo del amor. Para mí el amor es simple, es hermoso, es el cuento de hadas de Disney, ¿no? Una emoción. Y el vínculo afectivo es diferente. El primer vínculo que establecemos precisamente es con la mamá, y es biológico, ¿no? A través del cordón umbilical. ¿Qué pasó? La ruptura de eso es bastante catastrófica, yo la percibo así, ¿no? Nos sacan de ese ambiente controlado y volvemos a ese rayo de luz, y hay frío, hay cosas, hay un choque en ese cambio. Y luego establecemos ese vínculo que va más allá del cordón umbilical, y el ser humano es el único que hace eso. La mayoría de las especies rápidamente crean su independencia de alimentos y pasan la mayor parte del tiempo solos, solo se unen en casos de reproducción. Nosotros no, legalmente dependemos de nuestros padres hasta los 18 años. Y muchos llegan a 20, 30, 40 años y viven con los papás. Y no está mal ni bien, pero el ser humano hace esa dinámica.
y establece el vínculo en base a la ausencia o a la presencia de esa persona cuidadora. Cuando el bebé tiene hambre llora, ¿cierto? Cuando está incómodo llora. Aparece la mamá o el papá o el cuidador y satisface esa necesidad, ¿no? Y ahí es donde está el tema, creo que delicado, el punto álgido del vínculo afectivo, que es que podemos establecer vínculos a través de la satisfacción de nuestra necesidad, no solo fisiológica, en este caso sería el sexo. Creo que una compañera hablaba por ahí de eso, de que se queda enganchada con una pareja, ¿sí? Constantemente. Y es que, Pauli, si yo tengo una mujer y tenemos relaciones sexuales, el ejercicio de la función sexual, y es inmensamente placentero, sin que yo le pregunte ni siquiera, o le pida algo, ella está satisfago a través de ella mi necesidad sexual, ¿cierto? Esa necesidad. Y establezco un vínculo, y no es amor, ¿no? Es a través de la satisfacción de esa necesidad, como lo hacía el bebé que tenía hambre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese otro que está allá afuera, como entorno, yo satisfago mis necesidades a través de él? ¿Sí? Y ahí vienen otras necesidades, ¿no? De atención, seguridad, tranquilidad. Yo lo considero importante la tranquilidad, entonces elijo una pareja porque me da tranquilidad, así tenga mal sexo o un mal ejercicio de la función sexual. Entonces, se establece ese vínculo afectivo, creo yo, a través de la satisfacción de diferentes necesidades, producto de esa evolución del ser humano, de ser tan vulnerable en sus primeros años de vida, de necesitar del otro para sobrevivir. No sé si quiere profundizar con la misma presentación lo que es el organismo y... Georgie, sí, estaba acá mirando el chat, mirando a ver si habían algunos comentarios, y nos dicen que de pronto, Georgie, nos estamos interrumpiendo mucho, entonces para que tengamos en cuenta eso y para que las ideas no queden cortadas. Maravilloso. No sé si alguien más lo sintió y les pedimos disculpas por eso. Creo que tiene también que ver con el efecto del tiempo y todo, ¿cierto? Sí. Pero bueno. Y que es un tema súper amplio, ¿no? Ya te interrumpí otra vez. Eso de la virtualidad es muy complejo, Pablo, y es así, nos chocamos, nos interrumpimos, es más complejo sí. Desde la virtualidad. Sí, pero Georgie, yo creo que tú dijiste lo clave del vínculo afectivo. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando, ya, o no sé si tú quieras. Sí, si quieres vemos si hay alguna otra opinión o alguna otra preguntita, una o dos preguntitas y cerramos. Bueno, yo no sé si alguien tenga más preguntas y no las quiera en este momento aportar. Buenas, hola. Hola. Bueno, yo sí tengo como una pregunta. ¿Cómo, digamos, desaparecer ese vínculo que tienen las personas y también me gustaría pues que ustedes dieran su aporte en el hecho de el amor romántico y digamos la relación sexual y todo esto pues que genera como un tipo de conflicto a la hora también de tenerlo y genera sesgos y genera limitantes y muchas otras cosas porque bueno, ustedes también hablaban de la religión y bueno, que eso prácticamente es lo que se tiene en cuenta en esa parte, o sea, que el sexo siempre tiene que venir con este amor romántico que nos han relatado en las películas de Disney, que el príncipe y la princesa, y no me importa, yo tomo el frasco de veneno porque sin ella yo me muero, y bueno, cosas así que uno diría pues que pueden ser bastante, o sea, afectan de mala manera a todo esto.
O sea, me gustaría como que ustedes dieran su aporte, que esclarecieran esto, también marcar la diferencia o desligar un poco el amor de ese amor romántico en cuanto a las ideas que se tienen preconcebidas desde muy niños o desde hace mucho. ¿Cómo es tu nombre? Sara Newell. Bueno, Sara, yo creo que lo del amor romántico o todo lo que tú estás diciendo es el tema de hacer conciencia, ¿cierto? De hacer conciencia de cómo, digamos, el haber adoptado tú el amor romántico en tus vinculaciones afectivas te está afectando y cómo te estás contactando con los demás desde ahí y entonces empiezas, no sé, voy a poner un ejemplo, lo hablábamos ayer en otro conversatorio que tuvimos del amor, no fue ayer, fue antier creo, y es de las expectativas que a partir de tus introyectos pones en los demás. Entonces, como tú tienes introyectado el amor como un sentimiento que debe ser totalmente romántico, es decir, lleno de detalles, el príncipe azul, que siempre te va a ser fiel, que van a ser felices, que el amor es eterno y no sé, es cierto, que es lo que dice el amor romántico. Cuando tú eres consciente de que eso te está afectando en tus relaciones y en tus vínculos porque estás esperando realmente eso, porque estás esperando que tu amor sea eterno o que esta persona se vincule contigo de una forma tan romántica y tan bella, que empiezas a generar esas expectativas en él y obviamente eso él no te lo puede cumplir, ¿cierto? Él no puede estar para ti para siempre porque pueden pasar un montón de cosas. Digamos que él tiene una forma diferente a la tuya de vincularse frente al amor que te tiene. Entonces es desde ahí, empezar a ser consciente, empezar también a ser consciente de cuáles son las demandas que le estoy haciendo al otro y que no me están permitiendo vincularme con él desde otra forma de amar. No sé si Georgie quiere algo que agregar frente a eso. No, fíjate que lo expones muy claro, Pauli, y cuando nos enfocamos precisamente, no somos conscientes de cómo establezco yo ese vínculo, desde lo amoroso, desde lo sexual o desde otro elemento que considero importante. Y se genera esa situación inconclusa de la presentación, que es que no se cierra el ciclo de la experiencia, ¿no? Queda ahí. O sea, sí, satisfago el amor, pero entonces el sexo no es bueno, ni como papá, ni como proveedor, ni como compañía. ¿Ah? Entonces, es precisamente eso, un ajuste creativo con lo que está, con lo que hay, con lo que siente. Qué pena. Otra pregunta también ahí es ¿cómo cabría? Claro. Qué pena. ¿Cómo cabría la monogamia en esto del vínculo? La monogamia no, la poligamia o bueno, las relaciones poliamorosas en esto del vínculo afectivo en cuanto a madre, padre. Me gustaría mucho como saber sobre eso, me intriga mucho. Sara, espérame un momentico, yo creo que hay un compañero que se llama Johnny que levantó la mano y de pronto él tiene algún aporte frente a tu pregunta anterior. Entonces, para que le demos la palabra y luego respondemos tu pregunta. Sí, dale, de una. Hola, Paula. Hola. Sí, precisamente, pues no sé cómo nos conectamos tanto, Sara y yo, que pues yo tenía una duda que era pues alusiva al poliamor, pero mi pregunta ya sí iba como un poquito más enfatizada desde la Gestalt como tal, cómo uno podría como comprender estos vínculos afectivos del poliamor. Pues como por cierto, también tenía como otra pregunta sobre el BDSM, que son unas prácticas sexuales, pero pues yo como que lo asocio un poco más por ese lado del erotismo. No sé de pronto que me puedan contar sobre eso. Okay. ¿Cuál es la práctica que mencionaste? Perdón. BDSM. El BDSM, sí. Exacto. Es el bondage, la dominación, el sadismo y el masoquismo. Disciplina, sadismo y masoquismo, sí. Bueno, no sé si Georgie pueda responderle porque yo realmente no. Sí.
Fíjate que el tema del poliamor, como yo lo comprendo, establecemos el vínculo es una cosa y el amor es otra, ¿cierto? Nosotros decidimos, hay situaciones en las cuales con las que nosotros sentimos amor. Yo puedo sentir amor cuando te veo, Pauli, y puedo sentir amor cuando veo a mi esposa, y no hay ninguna dificultad en eso, ¿cierto? Amor, amor es amor, ¿no? No tiene ese contenido sexual realmente, que era lo que decía Money, uno de los de la referencia bibliográfica, que es que se separa el amor de todo lo que es el ejercicio de la función sexual, ¿no? Son cosas diferentes. Ahora, el tema que plantea mi compañero aquí del bondage, dominación, disciplina, sadismo y masoquismo, yo lo veo un espectro, Pauli. Es esta disciplina, por lo menos el bondage es todo lo que está relacionado con ataduras, ¿no? Todas estas cuerdas que te atan a la cama, las 50 sombras de Grey o cosas de ese tipo que se pusieron muy de moda, ¿no? Y la disciplina o dominación es el sumiso, el juego del sumiso y el dominante. El sádico realmente es el que disfruta o se siente placer viendo al otro sufrir, haciendo daño. Y el masoquista, lo contrario, que se lo hagan. Yo ello lo compongo o lo pongo como un espectro, Pauli. ¿Hasta qué punto me gusta la atadura? Si me muevo o no me muevo, si es completa o no. Si la dominación es de mí por mi pareja o hacia mí. Esta disciplina. Lo que sí llego y estoy seguro que es que la complementariedad está en ese polo, el polo sádico y el polo masoquista, se complementan de una forma u otra. Porque Como el necesitamos de sumiso un y el masoquista. dominante. Claro, necesitamos de un masoquista para que exista el sádico y del sádico para que exista el masoquista, ¿no? Realmente lo pondría como en un espectro muy, muy individual, como hablábamos de que creo que una compañera hablaba de que era caso por caso. Sí. Eso es una moda, una tendencia hacia el erotismo, definitivamente sí, hacia el erotismo, hacia la fantasía. Y cuando lo ponemos en práctica es otra cosa. Me gusta que me pegues, pero no tan duro, ¿no? Pero a ti sí te gusta que te peguen duro. Va muy ajustado a cada quien, sí. Sara quería decir algo. Sí, o sea que creo que también, bueno, yo estudio psicología en la Luis Amigó, y creo que también algo, un profesor alguna vez, no me acuerdo mucho, pero alguna vez mencionó, pues como tú decías, también tiene que ver con las figuras parentales, ¿cierto? Entonces, como ellos de alguna manera son nuestro referente en muchas cosas, entonces Muchísimo. puedes proyectar todo eso que tú percibiste de tu figura parental en estos casos, y en estos casos es donde lo puedes aflorar. Por ejemplo, si tu mamá es narcisista o tiene como un tipo de personalidad narcisista, tienden a ser como muy dominantes, tienden a ser como con unas características en donde al momento de la relación sexual o de la relación erótica o bueno, todo esto puede proyectarse completamente. Entonces sí creo que tiene mucho que ver con ese vínculo afectivo primario del que pues ustedes estaban hablando en este momento. Y también lo que sí no tengo como todavía tengo claro es cómo pues el poliamor podría también verse vinculado a estas relaciones afectivas primarias. Yo creo que el poliamor y toda la diversidad de amar, porque también creo que hay diversidad en el amor y es en las formas en las que amamos a los demás, sí tiene mucho que ver con cómo nos vinculamos con nuestras figuras significativas de la infancia, ¿cierto? No sé, yo la verdad no sé, pero podría imaginar que si yo tengo una familia desarticulada, mis padres se separaron y nunca tuvieron una buena relación, o donde al contrario siempre estuvieron juntos, pero no era una relación de vínculo afectivo como tal, sino que el vínculo era diferente, era más de rechazo el uno hacia el otro,
de peleas o de violencia, no sé, yo puedo desarrollar mis propias formas de amar a partir de allí, teniendo en cuenta que de pronto no quiero repetir ese patrón, entonces busco otras formas de amar. Entonces, como sé que mi pareja, la pareja que tuve desde el principio, que vi que fueron mis padres, no funcionaron, ya sé que el amor o el ¿cómo es que se llama? Se me olvida. Poliamor. No, la La monogamia. monogamia. Poligamia, sí. La monogamia Monogamia. no funciona, pues la monogamia es una mentira, eso no funciona. Entonces yo me vinculo desde el poliamor con otros. Ahora, ¿Sí? y Pauli, yo considero que ambas, tanto, digamos, poliamor, por decirlo de alguna forma, siento amor por varias personas, ¿sí? Tengo relaciones y vínculos amorosos con varias personas, a nivel sexual también, ¿cierto? Me vinculo sexual y emocionalmente. Es una actividad riesgosa, ¿no? ¿Riesgosa en qué sentido? En el caso de las parejas swinger, intercambian muchas parejas. Mi experiencia con esa pareja es que es muy sutil el hilo de la confianza. ¿Mm? Ahí se rompe con frecuencia o con mucha facilidad. Aparte del riesgo que implica tener varias parejas sexuales sin las medidas necesarias. Y ahora yo te digo algo, fíjate lo complejo del poliamor, y es que si a veces no sentimos amor nosotros, en nosotros mismos, y se nos dificulta establecer una relación amorosa con una persona, imagínate lo complejo que es para el ser humano tener 5 personas con ese vínculo, sería bastante complejo. Es mi opinión, ¿no? Una opinión personal. Georgie, yo creo que, pues también como para dar mi opinión personal, yo creo que hay parejas o hay personas que se vinculan con el poliamor y les va muy bien. Sí, claro. Pues hace parte de cómo aprendiste a amar, de cómo te quieres vincular con los demás. Y creo que también hace parte de tu madurez y de cómo afrontas tú la vida, ¿cierto? Y yo creo que no es bueno ni es malo, es simplemente una forma de amar. Y si a ti no te funciona estar con una sola persona y logras conectarte con otras personas a las que, pues que también tienen afinidad con el poliamor y logran vincularse, pues qué bacano, ¿es cierto? Listo. Qué chévere, me parece súper bien, ¿cierto? Y también si hay personas que logramos conectarnos con alguien que también quiere monogamia, pues qué bonito y qué lindo, ¿cierto? Yo creo que hace parte también de nuestra estructura de personalidad, de lo que buscamos en la vida, de nuestras expectativas de querer ser pareja, ¿cierto? A veces hay personas que realmente no quieren formar una familia tradicional, como lo dicen la sociedad, y logran hacer un vínculo afectivo con otras personas que tampoco buscan eso, sino que buscan amar diferente. Creo que el amor es un sentimiento tan grande que lo podemos llevar a diversas formas. Claro, Pauli. Y Pauli, siempre y cuando mi sexualidad o la expresión de emoción no me genere incomodidad, no me genere desagrado, bienvenido, de la forma que se exprese. Claro que sí, es cierto. Georgie, ya debemos cerrar. Sí, lamentablemente. Entonces, para que nos despidamos de las personas que hasta el final nos acompañaron, darle las gracias, a Georgietti también muchas gracias por permitirme acompañarte, y no sé si alguien tenga algún comentario, algo que decir al respecto, algo para aportar, algo para construir, como para cerrar. Para cerrar. Bueno, parece muchas que gracias a todos, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido también, lo disfruté mucho hacer este conversatorio contigo y toda la gente, tuvieron aportes maravillosos. Y gente sí. muy, muy buena y muy importante para mí por ahí también. Me siento complacido. Sí, yo también. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que participen de los otros conversatorios que ya serían mañana, para que sigan participando pues de esta semana de la Gestalt, para que se sigan vinculando con lo que es la Gestalt.
y la disfruten inscriban también y en se, el y se taller de antojen. Arisa. Sí, ojalá. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que de verdad se hayan llevado conocimientos. Y bueno, ya se pueden ir todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches.